El país celebra la liberación de Lian, pero hay duras advertencias para que no se regrese al secuestro. 40% de víctimas de desplazamiento en el país son menores de edad. Exigen acciones para proteger a niños, niñas y adolescentes. A toda marcha trabaja la Comisión Cuarta para escuchar a todos los frentes del país relacionados con la reforma laboral. En Colombia se podrían perder 18.000 empleos. Esperamos que rescatemos los derechos que nos fueron conculcados. Se volvió a hundir la consulta popular en el Senado. Esta vez son más votos en contra. Entró en vigor la Ley Ángel con la primera captura por maltrato animal. Concejales de 1.005 municipios del país tendrán salarios dignos. Ganaban menos del salario mínimo. Nosotros, los 12.600 concejales del país, somos la base de la democracia. La majestuosa Banda Baranoa será patrimonio de la nación. La banda está conformada por una organización de más de 1.000 niños. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. El país celebra el regreso a la libertad de Lian. Desde el Senado advierten que Colombia no puede regresar al secuestro y que la política de paz total no debe servir para fortalecer a los grupos ilegales. La familia de Lian Ortúa, el menor de 11 años que había sido secuestrado hace 19 días, lo recibió sano y salvo. El pequeño había sido retenido por las disidencias de las FARC, grupo que paradójicamente adelanta diálogos con el gobierno nacional. Los héroes a veces no solo tienen capitas. Mi hijo es un héroe. Mi hijo es un héroe y es evidente, siempre se mantuvo firme. La liberación de Lian es un alivio para su familia y para los colombianos después de días de angustia y de dolor. Hacer un llamado a todos los grupos armados a que respeten el derecho internacional humanitario, a que respeten la vida, la libertad de todas las personas, pero especialmente el de los niños y las niñas que tienen que estar fuera de la guerra. Celebro mucho que Lian hoy esté con su familia, que haya vuelto a casa, pero así como Lian, hay muchos niños hoy que todavía están en cautiverio. La noticia de la liberación de Lian es un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre y el miedo que genera la violencia en el territorio nacional. Y no podemos permitir que nuestro país regrese a esas épocas donde teníamos que entregar los patrimonios para volver a ver a nuestros seres queridos. Y que esta alegría también la puedan sentir esas otras familias colombianas que tienen a sus seres queridos secuestrados. La familia de Lian podrá finalmente respirar tranquila después de días de angustia y de dolor. Está feliz. Me contaba que tenía todos los días, que sabía que un día, 2 días, 3 días. Me dijo, mamá, todo el tiempo. Y faltan tantos días, mamá, para cumplir años. La liberación de Lian es un ejemplo de que la lucha contra la violencia y el secuestro son un desafío constante que requieren atención y el esfuerzo de todos. Y es que el 40% de las víctimas de desplazamiento son menores de edad. Por eso en el Senado piden al bienestar familiar y al comisionado de paz acciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto en el país. Esta situación ha llevado al Senado a pedirle al Gobierno Nacional acciones contundentes para proteger a los menores de los actos terroristas. Es importante un debate de control político al ministro de Defensa porque debe tener la voluntad del Gobierno Nacional de proteger nuestros niños. Desde la Comisión de Paz del Congreso también trabajan en medidas para proteger a los menores de edad. Estamos trabajando en una comisión de impulso participada donde participan los distintos sectores de la sociedad civil. Según la Defensoría del Pueblo, el año pasado 409 menores fueron reclutados, lo cual representa un aumento con respecto al 2023, cuando se registraron 300 casos. Cuánto violencia intrafamiliar en los hogares que también afecta a nuestros niños y nosotros seguimos apostándole solo a la represión y a los acuerdos de paz. Un estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja demostró que en 2024 66 menores de edad sufrieron accidentes con artefactos explosivos mientras realizaban actividades cotidianas.
cifra que representa un aumento respecto al 2023, cuando fueron 24 menores los afectados. Con el reloj a sus espaldas, los senadores de la Comisión Cuarta trabajan a toda marcha para escuchar todas las voces relacionadas con la reforma laboral. La comisión asegura que una nueva consulta no los va a desviar de su trabajo. Gracias. La jornada del lunes inició con una audiencia pública televisada por más de 7 horas, en la que industriales, centrales obreras, pequeños y medianos empresarios, integrantes de sindicatos, representantes del sector agrícola y ciudadanos del común tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista. Fueron más de 85 intervenciones escuchadas por los senadores que integran la comisión. El martes, el turno fue para la comisión tripartita, que cada año se sienta a negociar el salario mínimo. Las empresas adoptan otros mecanismos de ajuste o ganan eficiencia para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Durante la sesión hubo varios cuestionamientos sobre los recursos fiscales para mantener la reforma. Lo que tiene que ver con los presupuestos del Instituto de Bienestar Familiar, que no tienen sino espacio el año entrante para laboralizar o formalizar a 2.300 madres comunitarias de un universo de 40.000. Yo creo que si los números no dan, y es evidente que no dan, pues no echemos un cuento. Démosles el espacio para poder ir mejorando, pero el espacio real. También se escucharon reclamos por la no asistencia de algunos ministros y el director del SENA. Deben concertar y deben comprometerse a fondo cuando se trata de transformar el país desde el territorio. Después de escuchar a todas las partes, ahora el balón está en la cancha de la Comisión Cuarta, que en privado deberá preparar una ponencia que presentará este martes para ser discutida y aprobada para su cuarto debate. Las audiencias servirán para que los senadores de la Comisión Cuarta trabajen en una ponencia conjunta que aglutine el sentir de todos los sectores. Durante las audiencias, centrales obreras y sindicatos le pidieron a la Comisión Cuarta devolverle los derechos perdidos a los trabajadores. Esperamos que rescatemos los derechos que nos fueron conculcados, empezando por aquellos de la Ley 50 del año 90 y luego los de la Ley 189 del año 2002. En la vida real, las personas de bajos ingresos trabajan en solo lo que logran conseguir, que en un restaurante solo les paguen 2 horas o 3 horas para ir y servir el almuerzo y no les paguen prestaciones. Para nosotros, dada la situación que se tiene hoy, es el pueblo el que tiene que decidir. Por su lado, los empresarios y gremios aseguran la reforma no incentiva el empleo. Así que aquí lo que hemos hecho son propuestas técnicas y coherentes con las verdaderas necesidades de la ruralidad de nuestro país. En Colombia se podrían perder 18.000 empleos de la seguridad privada si se aprueba la reforma como venía de la Cámara de Representantes. No podemos seguir con los articulados que generan altísimos costos laborales y que los paganinis sean los panaderos de barrio, las tiendas de barrio, los pequeños comercios, las cafeterías. Aquí no es simplemente decir cosas, porque claro, sería muy importante decir que a todos les vamos a pagar todo y muy seguramente lo que vamos a poner es aprietos para la creación de empleo. Senadores aseguraron trabajarán en una reforma que reivindique los derechos laborales, pero sin asfixiar a quienes generan empleo. La Comisión Séptima del Senado inició las gestiones para adelantar el debate de la mini reforma laboral que lidera el senador Alejandro Chacón. Dando cumplimiento a la norma, la Comisión Séptima del Senado inició el proceso para debatir esa reforma laboral. La iniciativa fue radicada con mensaje de urgencia y recoge algunos puntos similares a los planteados en la consulta popular del Gobierno Nacional. Para dar celeridad, sesionarán conjuntamente Senado y Cámara y ya se votaron los impedimentos. Desde la mesa directiva de la Comisión Séptima, señor ministro, nos curamos en salud y agendamos, como tenemos un mensaje de urgencia, dentro del primer punto del orden del día, el proyecto ya anunciado que tiene ponencia positiva. Hasta ahí vamos. Hay unos impedimentos radicados. Para la mesa directiva no hay ninguna inconveniente de que esos impedimentos se voten. Y el Senado despejó las dudas sobre cómo realizó la votación del hundimiento de la consulta popular. Todos los senadores con inconformidades y a satisfacción dieron su punto de vista. Al final, un solo resultado que les contamos en el siguiente informe. Luego del archivo de la consulta popular del gobierno en la plenaria del Senado, el descontento para algunos senadores era total. Para otros era la mejor decisión.
Pero el debate no paró ahí. En las últimas horas, un sector de la bancada de gobierno exigía que se repitiera la votación. Le tienen miedo a que el pueblo exprese su voluntad en las urnas. A lo que respondieron los contradictores políticos. Y como vocero de Cambio Radical, señor secretario, tenga nuestro respaldo porque nuestro voto fue no y lo seguiremos manteniendo por el no. Entonces, en un acto en el que brindaron garantías para las partes, el presidente del Senado resolvió someter a votación la apelación que solicitaba la senadora María José Pizarro por no estar de acuerdo con la votación pasada. ¿Algún senador o senadora falta por votar? Se puede solicitar, cosa que yo hice 4 veces. Y el resultado. En consecuencia ha sido negada la apelación presentada por la senadora Pizarro. Al final quedó un poco más clara la situación. Acabo de demostrarles cómo sí se podía apelar una decisión. Pese a que se aclararon las situaciones, algunos legisladores anunciaron que interpondrán acciones legales y se sigue tramitando una mini reforma en la Comisión Séptima y la reforma laboral en la Comisión Cuarta. Y de nuevo se dará trámite a otra consulta anunciada por el Gobierno Nacional. Fue elegido el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se trata de Héctor Carvajal, quien se encargará de velar por el cumplimiento de las normas que garanticen el acatamiento de la Constitución y de mantener compacta y sólida la democracia. El jurista fue elegido con 66 votos. Carvajal, de 67 años, ha sido abogado de expresidentes. También fue elegido como símbolo de confianza, credibilidad y garantía para todas las ideologías con asiento en el Senado de la República, por la transparencia en los procesos que ha adelantado durante más de 40 años de carrera profesional, tanto en lo público como en lo privado. Podemos hacer una gran gestión en materia del derecho electoral, dada mi experiencia de más de 30 años en esta materia, y creo que el país reclama con afán que se hagan unos estudios por parte de los nuevos magistrados y que se refresque un poco el tema del precedente que existe y si es necesario inclusive llegar a la rectificación del mismo. Entró en vigor la Ley Ángel con la primera captura por maltrato animal. Se trata de un hombre detenido en Bucaramanga por haber torturado hasta la muerte a un gato. Antes de la entrada en vigor de la Ley Ángel, los responsables de maltrato animal enfrentaban penas de hasta 36 meses de prisión. Sin embargo, con su aplicación, las sanciones se endurecen y los agresores pueden recibir condenas mayores. Hoy la protección a los animales no es carreta, tiene norma, y esa norma incluye la Ley Ángel, que estableció un paquete de medidas sancionatorias para castigar severamente a quienes violenten a los animales. Vivian Nieto, rescatista que salvó al perrito Ángel y que promueve la defensa de los derechos de los animales, celebró esta acción porque es un paso para saldar la deuda con los seres sintientes que por años han sido víctimas de violencia y abandono. Esto es un paso gigantesco, es gigantesco para empezar a sensibilizar y educar a las personas. Con la Ley Ángel se sienta un precedente judicial para que todo el peso de la ley recaiga sobre quienes atentan contra la vida e integridad de los animalitos. La búsqueda de la paz no se detiene. El Senado garantizó que las inversiones en municipios del país azotados por la violencia sigan llegando sin interrupción durante la próxima década. El Senado le sigue apostando a la paz. Las 170 poblaciones más afectadas históricamente por el conflicto armado seguirán siendo prioridad en materia de inversión para combatir la pobreza extrema, fortalecer la presencia del Estado y desterrar las economías ilegales. Porque la paz es reconciliación, pero esa reconciliación se logra si la pobreza disminuye, se logra si el Estado está presto a propiciar las condiciones para que los derechos sean garantizados y efectivos en cada uno de los territorios. La senadora María Fernanda Cabal tiene un criterio distinto. Me preocupan los PEDET muchísimo, porque esas figuras solo dejan corrupción en el territorio. La iniciativa pasa ahora a debate en la plenaria del Senado. En la Cámara tiene el respaldo de las curules de paz. Las personas que habitan en estos 170 municipios PEDET siguen con la esperanza de ser intervenidos
y, por supuesto, reparados de una manera integral. El proyecto no implica un impacto fiscal adicional, porque desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC en 2016, estaban previstas las inversiones hasta el año 2031. En estos 4 años se han movilizado 12 billones de pesos. Después del hundimiento de la consulta popular, el Congreso está tramitando 2 reformas laborales que realmente mejoren las condiciones de vida de todos los trabajadores, incluyendo a los informales, señala el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en su editorial de hoy. El Congreso es el camino. Colombianos, tengan la tranquilidad que en el Congreso estamos tramitando una reforma laboral que piense en todos, que piense en los 3 o 4 millones de desempleados, que piense en los 14 millones de informales, que respete el derecho de los trabajadores, más de 10 millones de colombianos. De manera que le decimos no a la consulta politiquera que utiliza la plata de ustedes, los colombianos, para hacer campaña política. Las exportaciones de la minería han disminuido mientras aumenta la informalidad. El año pasado, el 24.2% de las exportaciones del país fueron de ese sector, una disminución con respecto a 2023, que fue del 28.4%. El 90% de los productores mineros del país se encuentran en la informalidad. Así lo señalaron en un debate en la Comisión Segunda, por lo que piden apoyo para lograr la legalización de pequeños y medianos productores. Haya una política pública incluyente con tratamiento diferencial que desarrolle los territorios productores de manera integral. Una política actual que afecta a los mineros tradicionales, que los mezcla y los confunde como criminales a todos, cuando hay una minería de hecho. Se ha descuidado los procesos de formalización y de reconocimiento de esa minería de subsistencia, de esa minería comunitaria y de esa minería informal que tienen las comunidades. Desde el Ministerio de Defensa señalaron las acciones que se han venido adelantando para atacar la criminalidad en este sector. Capturar los cabecillas. Segundo, controlar la comercialización, es crear una especie de fuerza de tarea intersectorial contra la minería ilegal. El tercero es la prevención del lavado de activos. En los próximos días se reactivará la mesa binacional con el Parlamento andino y entidades del gobierno para atender sus problemáticas. Más de 3.000 personas damnificadas, 1.200 hectáreas de cultivos destruidos y vías inhabilitadas ha dejado el fuerte invierno en varios municipios del departamento del Meta. El senador Alejandro Vega urgió la presencia de la Unidad para la Gestión del Riesgo para atender esta emergencia y evitar una mayor afectación debido a la temporada de lluvias. Hoy los alcaldes, las comunidades de estos municipios reclaman presencia de las autoridades departamentales, de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo. Hacemos un llamado para que de manera inmediata ejerzan sus actividades y funciones constitucionales para mitigar el riesgo. Y un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para que acompañe al departamento y podamos mitigar y ayudarle a estas personas que están siendo hoy afectadas por la ola invernal. Hace 18 años se estableció una franja sanitaria en Arauca, Casanare y norte de Santander. Esa franja impide que más de 6.000 porcicultores no puedan comercializar el cerdo de manera formal. Por ello, en el Senado solicitaron al ICA y al Ministerio de Agricultura revisar esta medida. En el Casanare, el inventario porcino es de 131.000 cerdos que no pueden comercializarse de manera formal. En la gobernación de Casanare hay un proyecto radicado para la construcción de la planta de sacrificio porcino que nos fortalezca de esa manera, destinando recursos. Actualmente, el Casanare tiene 3.600 porcicultores y el sector genera 2.600 empleos directos. De allí la importancia de establecer acciones que apoyen su economía. Son alrededor de 7.000 predios en estos 3 departamentos que producen el cerdo y que esto genera una mano
directa alrededor de 20.000 empleos. De acuerdo con lo señalado, en 20 departamentos ya se levantó esta medida y desde el Gobierno Nacional revisarán la situación en Arauca, norte de Santander y Casanare. Hemos pactado unas mesas técnicas para poder revisar los 11 municipios que no se encuentran en frontera y que podamos evaluar cuáles son las condiciones sanitarias para poder llegar a la erradicación y declararlo como zona libre. Se pueda explicar el procedimiento, se reduzcan los tiempos y definitivamente se tenga el respaldo técnico científico. Las mesas técnicas se realizarán en Casanare el 31 de mayo y el 2 de junio en Arauca, donde se espera participen representantes del sector y autoridades de la región. Un proyecto con el cual se protegen las áreas de especial importancia ecológica que han sido afectadas por incendios forestales fue aprobado en el Senado. Este proyecto plantea mecanismos para garantizar la recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos, evitando su destinación a otros usos tras ser devastados por el fuego. También dicta lineamientos para la restauración ecológica participativa y busca crear el Registro Nacional de Áreas Afectadas. Lo que busca el proyecto es prevenir que se queme, por ejemplo, un área de reserva forestal o un área de manejo como una zona de recarga hídrica y posteriormente, utilizando el argumento que perdió su valor producto de ese incendio forestal, se reclasifique la zona. Por fin los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría tendrán salarios dignos. Miren, a la fecha reciben menos del mínimo. Los concejales de los municipios más apartados del país por fin tendrán un salario digno por su trabajo. Un concejal en el territorio de un municipio de sexta categoría se gana 800.000 pesos mensuales. Eso no tiene razón de ser. Vamos a buscar que se gane lo que se gana el de cuarta categoría, mínimo el salario mensual vigente. Tendrán, como cualquier trabajador, derecho a pensión y hasta viáticos. Los concejales agradecieron al Congreso. Quiero agradecerle a los honorables senadores y a los honorables representantes a la Cámara por apoyar este proyecto de ley 069 que tanto estábamos esperando. Nosotros, los 12.600 concejales del país, somos la base de la democracia. El proyecto está a la espera de la firma del presidente de la República para convertirse en ley. Y el Senado en pleno eligió las 2 vicepresidencias de la mesa directiva después de que el Consejo de Estado anulara la elección de los 2 senadores que ocuparon estas dignidades. A los cargos llegaron las senadoras Lorena Ríos como vicepresidenta y Paola Holguín, segunda vicepresidenta. Pues también estar en las expectativas de todos y poder cumplir también con la ley quinta en todo el procedimiento que vamos a hacer. Con el fin de capacitar a funcionarios del Senado, se realizó en el Congreso la charla Inteligencia Artificial aplicada a las comunicaciones y a la política. El objetivo de esta charla es establecer líneas prácticas para aprovechar esta tecnología en muchas de las labores que se realizan a diario en materia de prensa y de diseño de estrategias políticas del Congreso. Mediante videos y ejemplos prácticos se le entregó a los asistentes herramientas para que utilicen la inteligencia artificial en función del éxito legislativo de los congresistas. De igual manera, a los políticos en general en su relación con la opinión pública, uno de los espacios más importantes de la ciudadanía. De esta manera, el Congreso, por medio de la Jefatura de Prensa, hace importantes aportes académicos a sus funcionarios. Garantizar que profesionales de la salud mental adquieran competencias interculturales para brindar atención integral y efectiva y culturalmente sensible son los objetivos de un proyecto radicado en el Senado. La iniciativa va a beneficiar a comunidades indígenas, afrocolombiana, raizales, palenqueras y rom, y busca que se genere una formación complementaria en psicología intercultural. El objeto es unir saberes ancestrales y ciencia para garantizar atención digna y efectiva, ampliando el acceso a la salud mental. Buscamos incorporar el enfoque étnico, el enfoque diferencial y el enfoque intercultural en la formación académica de los profesionales de la salud mental, que no solamente los psicólogos, sino dirigido a todos aquellos que desde el abordaje de salud intervengan personas y comunidades. Varias organizaciones se unieron al Congreso para conformar la Alianza por el Congreso Abierto, que promueva la transparencia legislativa mediante el fortalecimiento de prácticas que garanticen el acceso a la información clara, oportuna y útil sobre el quehacer del Congreso.
En el marco de esta iniciativa, se llevó a cabo un desayuno de trabajo que contó con la participación de integrantes del Congreso, entidades aliadas y organizaciones sociales. Durante el encuentro se abordaron temas claves como la participación, la transparencia y el acceso a la información. Adicionalmente, se instaló un espacio interactivo con actividades lúdicas que permitió a los asistentes conocer más sobre esta alianza, cuyo objetivo es acercar el Congreso a la ciudadanía. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de la ciudad de Cali y el Senado le rinde así homenaje a las regiones de Colombia. Así es, Isaac. Y bueno, con bombos y platillos vamos a presentarles a la majestuosa banda de Baranoa, que ha llevado a lo más alto el nombre de Colombia con sus niños y jóvenes que son muy buenos músicos. En el Senado avanza el proyecto para que sea patrimonio de la nación. Con esta buena noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. A ustedes los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Majestuosa. Es un adjetivo que describe algo que tiene o muestra majestad, grandeza y esplendor. No es cualquier banda, se trata de la majestuosa banda de Baranoa. Viajan por el mundo representando al país, dejando al público el nombre de Colombia en alto. En su haber, la banda de Baranoa posee los títulos de haber llevado nuestros ritmos a 20 países. Nacieron hace 25 años como la banda de guerra del Colegio Industrial del municipio de Baranoa en el Atlántico. ¡La majestuosa! En la actualidad es de las organizaciones musicales más importantes de Colombia. Inició con 25 estudiantes y hoy cuenta con un show de cerca de 600 integrantes. La banda fue fundada por el maestro Hilton Escobar Roa. No es músico, pero tiene oído, fuerza y voluntad. La banda ha estado en Corea del Sur, ha estado en Estados Unidos, ha estado en República Dominicana. Uno siente mucho orgullo colombiano más que todo. Un orgullo de patria, un orgullo de paz. Está conformada principalmente por jóvenes entre 6 y 18 años. Para mí la banda es un sitio mágico en el cual puedo estar acá con mis compañeros, con mis instrumentos. La banda de Baranoa ha creado una escuela de formación que ha impactado en la música de varios municipios del departamento del Atlántico. Y es todo esto lo que se quiere engalanar, reconocer y proteger con una ley que declare la banda patrimonio cultural e inmaterial de la nación. La majestuosa banda de Baranoa ha representado de manera significativa a nuestro país internacionalmente y merece este y todos los honores. La banda tiene un enfoque social y educativo, ofreciendo oportunidades a jóvenes de Baranoa y todos sus alrededores. Jóvenes que llevan el ritmo de la sangre y que esperan, con bombos y platillos, celebrar su nombramiento como la única banda declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación.